¿Cómo están, mis queridos amigos y hermanos? Un saludo especial, un fuerte abrazo para todos los que nos siguen a través del estudio bíblico que estamos realizando aquí desde la plataforma de la Iglesia del Taller del Maestro. Saludo especial para todos los hermanos también de la gran familia del Taller del Maestro que están ahí acompañando también el estudio bíblico. Bueno, estamos con prédicas que estamos realizando día a día, ¿verdad? O sea, los fines de semana, estamos teniendo también los días miércoles en donde estamos estudiando el libro de Juan, y los fines de semana estamos estudiando el libro de Romanos. Así que agradecido con todo lo que comentan también. Déjame tu opinión, tu comentario, una palabra de aliento, un pedido de oración. Déjame ahí en la caja de comentarios. También vamos a estar leyendo tu mensaje. Así que muchísimas gracias. Estamos estudiando el libro de Juan. Estamos en la última etapa en el discurso de Jesús antes de padecer en la cruz, en donde Jesucristo le está animando a los discípulos, hablando también de que en el 21 nosotros habíamos estudiado, dice que cuando la mujer da a luz siente dolor porque ha llegado su hora. Y esta comparación también la hacemos a nuestras vidas hoy, que estamos esperando la venida de Jesucristo. Toda la comunidad cristiana mundial estamos esperando que nazca el niño, ¿verdad? O sea, hay un dolor de parto por la venida del Señor Jesucristo, y en ese momento también los discípulos, en ese momento en particular, estaban esperando la resurrección de Jesucristo, y ese gozo que vino después cuando Jesucristo se le aparece a sus apóstoles, y el gozo también cuando ven la tumba vacía, sabiendo de que el Padre había recibido ese sacrificio, había aceptado el sacrificio que había hecho el Señor Jesucristo. Entonces esa angustia, ese dolor por ver a Cristo crucificado, o porque hoy en día nosotros no estamos físicamente con Cristo, tenemos ese dolor. En ese momento vamos a tener una alegría, ¿verdad? De que haya nacido el hombre, de que haya nacido el Señor en nosotros, y sentiremos ese gozo, que olvidaremos todas estas penurias que pasamos en este mundo malvado, en este mundo de tinieblas, de pecado, de vivir en este cuerpo también que aún tiene residuos del viejo hombre, de estar en la carne. Entonces ese momento va a ser maravilloso. Entonces en aquel día, dijo Jesucristo, no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo lo que me pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, ya no lo preguntaremos absolutamente nada. Tendremos un cuerpo glorificado, tendremos una sabiduría la cual Él nos otorgará, y disfrutaremos de su presencia, de su sabiduría, de su conocimiento en todo tiempo. Esto será maravilloso. Ahora, Jesús también hablaba de un presente, de un presente real, de hoy en día para nosotros, y en ese momento para sus discípulos. Decía: hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y recibirán para que su alegría sea cumplida. Es lo mismo que nosotros tengamos un pariente a lo lejos, ¿verdad? No lo tenemos cerca, pero recibimos una carta, recibimos un regalo, una encomienda o algo, y nos sentimos gozosos. Asimismo también, que cuando nosotros pedimos a través de la oración, lo pedimos en el nombre de Jesús, y nosotros lo recibimos. ¿Por qué? Porque lo pedimos conforme a su voluntad. Pedimos en su nombre. ¿Qué es pedir en su nombre? Pedir en los méritos de Cristo, en donde yo no me hago merecedor de nada, y sin embargo yo oro y pido en el nombre de Jesús. Estoy pidiendo en los méritos de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Hijo que es amado por el Padre. Entonces, por medio de Él nosotros hemos recibido la salvación, fuimos adoptados como hijos, hemos recibido la redención.
y por medio de su nombre perfecto, maravilloso, también nosotros recibimos las respuestas a nuestras oraciones. Dice la palabra del Señor: les he hablado de esto en alegorías, pero viene la hora en que ya no les hablaré por alegorías, sino que claramente le anunciaré acerca del Padre. Ahí dice la palabra del Señor, que Él ya no iba a hablar más en parábolas. Entonces, ¿qué son las parábolas? Las parábolas son declaraciones veladas e incisivas. O sea, son metáforas que el Señor hablaba en aquel tiempo, y muchos intérpretes dicen que esas metáforas eran para aclarar ciertas dudas o para revelar el reino de los cielos como algo muy complejo. Entonces, en palabras simples, en palabras sencillas, pero no, era simplemente palabras espirituales que iban a ser discernidas por personas que tengan al Espíritu Santo. Por eso estas palabras están llenas de significado, cargados de significado. Por eso es importante que nosotros también las meditemos, que tenemos la capacidad de discernirlas. Entonces, después de la muerte y la resurrección de Jesús, ¿verdad?, y la venida del Espíritu Santo, todo lo que parecía difícil, lo que parecía complicado, lo que parecía incomprensible para los discípulos, ya no sería más así. ¿Por qué? Porque estaba ahí el Espíritu Santo, quien los iba a llevar a toda verdad, quien los iba a llevar al conocimiento pleno de la sabiduría de Dios. Por eso vamos a leer Juan capítulo 16, el verso 13. Juan 16, el verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y se lo hará conocer a ustedes. Entonces, por medio del Espíritu Santo, no solamente viene el conocimiento, sino que también viene la comprensión, en donde los discípulos entendieron mucho mejor el ministerio, el mensaje, ¿verdad?, de Cristo, en donde Él vino, nació de una virgen, enviado por el Padre a vivir una vida sin manchas, sin arrugas, para luego padecer, morir y resucitar. Por lo tanto, todo ese tiempo que estuvieron con Él, ellos recibieron muchas cosas, pero no tenían esa comprensión que tuvieron después cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, quien les llevó a ese conocimiento y los inspiró a escribir las Sagradas Escrituras, escribir los Evangelios. También escribieron, ¿qué cosa? Las epístolas, las cartas, que hoy en día son manuales instructivos maravillosos que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, ha inspirado a los apóstoles, y ha también no solamente obrado en conocimiento, sabiduría, sino que en dones, milagros que pudimos ver que obró el Espíritu Santo a través de los discípulos. El 26 dice: en aquel día ustedes pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes. Entonces ahí dice: no os digo. Acá Cristo está aclarando el significado de la oración en su nombre. Es lo que Él está haciendo. Él está explicando el poder, ¿verdad?, en sí de Cristo, no de la oración. Porque hoy en día nosotros vemos muchos cristianos que utilizan métodos de oración, duración en la oración, lugares específicos. No. La cosa no está ahí. Uno puede orar de distintas maneras. Si uno se siente cómodo, orar arrodillado, postrado, en una cama, acostado, boca arriba, parado, manejando, haciendo sus
sus quehaceres diarios. No tenemos nosotros esa limitación. El horario tampoco. Hoy hay bastantes herejías diciendo que a partir de las 12 de la noche uno tiene que orar, o a partir de las 4 de la mañana porque los demonios hacen cambio de guardia. Cualquier cosa. No, en absoluto. El Señor mora en el creyente. Él está en todo tiempo. Y la palabra dice, el apóstol Pablo dice que nosotros debemos orar en todo tiempo. Nosotros tenemos que orar constantemente, no importa la duración. Hay veces que nos sentimos mal, hay veces que nos sentimos enfermos, ¿verdad? Y no oramos, ¿verdad? Eso tampoco es pecado. Hay momentos en donde estamos pasando dificultades, estamos muy atareados con algunas cosas, pero nosotros también tenemos que buscar ese tiempo en donde nosotros tengamos que orar o haciendo nuestras cosas. No hay excusa, porque a veces dice la gente, me dice: pastor, yo no oro porque no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, tengo muchas actividades, estoy en muchas cosas. No, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro interior. Entonces aquí Jesucristo estaba hablando que el poder en sí está en Él, no en la oración. Él es el poderoso, Él es el poderoso. Entonces acá no se trata, hermanos, de que nosotros le pedimos a Cristo y que Cristo pida al Padre. Eso también es otro error que mucha gente piensa, de que yo tengo que pedirle a Jesús y que Jesús le pida al Padre. No hace falta eso, ¿verdad? Dios no es indiferente a nosotros. Él conoce perfectamente, dice su palabra, antes que nosotros pidamos algo. Él ya lo sabe. Ahora, Él eligió el método de la oración, la comunicación de la oración, porque a Él se le plació. Por lo tanto, hermano, Él sabe de todas nuestras necesidades, sabe de todos nuestros padecimientos. Él conoce todo. Pero igual nosotros, hermanos, debemos saber que Dios ama a los que son de Cristo. Él conoce a los que son de Cristo. Él sabe sus necesidades. Él sabe todas las cosas. Entonces, por lo tanto, el Padre envió al Hijo para redimirlos, ¿verdad? Y luego regresar, donde Jesús regresó al Padre, y nosotros pedimos en el nombre de Cristo, ¿a quién? A Dios, sobre esa base. ¿Cuáles son las bases? Los méritos de Cristo, ¿verdad? Su santidad, su obra maravillosa, su poder. Entonces oramos al Padre y pedimos en los méritos de Cristo su justicia, ¿verdad? Y procuramos que procurar, ¿verdad? Todo lo que le conceda honor y gloria, ¿verdad? Para así edificar su reino. Y ahí estamos hablando de orar, no solamente con oraciones egoístas, sino que orar para la extensión del reino. Entonces, nosotros ya no somos nuestros. El Señor opera, el Señor opera en nosotros para sí, para Él. Por lo tanto, nosotros debemos orar para la extensión de su reino, para que se manifieste la voluntad de Él en nosotros, para que el Jesucristo sea expresado en nuestras vidas. Así debemos orar. Eso es orar conforme a la voluntad de Dios. El deseo de Dios es que nosotros seamos perfeccionados para parecernos más a su Hijo. Entonces, hermanos, dice la palabra: pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Sus discípulos le dijeron: ahora hablas claramente y ya no dices ninguna alegoría. Ahora entendemos que sabemos todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ahora creen, la hora viene y ya ha llegado en que ustedes serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado
para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué maravilloso pasaje. Entonces dice la palabra, en mí tengáis paz. Yo creo que eso es lo que nosotros debemos encuadrar en nuestra Biblia. Tenemos que subrayar ahí. En Juan capítulo 14, el verso 27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe ni tengan miedo. Jesús, hermanos, es el príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. Cuando nosotros entendemos de que la paz no es una cuestión de sentimientos o yo me siento con paz en este momento, y entendemos de que la paz es una persona, es una sustancia. Jesucristo es la paz. Por lo tanto, aquella persona que no tenga a Cristo nunca va a experimentar la paz. Si tenemos al Espíritu Santo en nosotros, experimentamos el fruto del Espíritu, y uno de sus caracteres, uno de los aspectos del fruto del Espíritu es paz, la paz. Entonces, cuando nos vienen las aflicciones de esta vida, y como está diciendo, aflicción, ¿verdad? Y aquí está hablando, hermanos, de la aflicción de los últimos tiempos, que nosotros lo sentimos, que nosotros lo percibimos, porque dice la palabra que el espíritu del anticristo ya está operando. El ministerio de la iniquidad está operando en el mundo. El mundo entero yace, dice su palabra, en el regazo de Satanás, en el regazo del maligno. Por lo tanto, nosotros percibimos y recibimos el embate constantemente de nuestra carne, de espíritus inmundos, dardos de Satanás, también el mundo. Entonces soportamos esas aflicciones por medio de ¿qué? De Jesucristo. Vivimos una vida de paz, de gozo. Gozo quiere decir confianza. Estamos confiados de que el Señor está con nosotros. Y ahí dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo hoy en día está en ¿qué? A través de pastillas, ansiolíticos, están a través de antidepresivos para buscar un momento de paz, vicios, drogas, alcohol, ¿verdad? Buscando un momento de reposo en la cual las personas viven en cisternas rotas en donde no pueden disfrutar absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque se le escurre a través de las cisternas. Son cisternas rotas. Por eso Jesús decía que vino nuevo no puede derramarse en odres viejos, porque se rompe. Y cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestros corazones, la paz, su paz permanece en nosotros. Permanece en nosotros esa confianza. A veces tambaleamos, a veces dudamos, a ver cómo le pasó también a Pedro. Recuerdan cuando caminó sobre las aguas, empezó a mirar sus circunstancias y se empezó a hundir. Pero la diferencia entre nosotros y las personas que no tienen a Cristo es que los demás se hunden y el cristiano, Cristo, sale por él y lo sujeta y lo levanta y va junto a la barca. Eso es la gran diferencia. En Marcos capítulo 13, el verso 9 dice, pero ustedes tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por causa de mí los harán compadecer ante gobernantes, reyes, para dar testimonio ante ellos. Romanos 2:9 dice, habrá sufrimiento y angustias para todos los que hacen lo malo. En primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son. Entonces ahí dice que la persecución iba a venir sobre los creyentes. Inmediatamente de cuando Cristo fue perseguido, fue asesinado, la mirada fue para los discípulos. Hoy ya los discípulos no están. La mirada ¿en dónde está? En contra de la iglesia. Entonces hoy tenemos hermanos en la fe en Corea del Norte,
en mazmorras, en cárceles, en China, en varios lugares en que están sufriendo justamente persecución, o en otros lugares en Nigeria, por ejemplo, están siendo asesinados. En otros lugares están siendo perseguidos por las autoridades, ¿verdad? En países musulmanes generalmente están pasando esto, asesinados también. Entonces, todo esto a causa de ¿qué? Del testimonio de Jesucristo. Del testimonio de Jesucristo. Entonces nosotros no estamos viendo que ellos están persiguiendo a otras religiones, sino que están persiguiendo a cristianos. A cristianos. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, Juan, capítulo 15, el verso 18, dice, 15:18 dice: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los elegí del mundo. Acuérdense de la palabra que les he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes lo perseguirán. Si han obedecido mi palabra, también obedecerán la de ustedes. Juan capítulo 16, el verso 1 dice: les he dicho estas cosas, Jesucristo recalcando todo esto, para que no tengan tropiezos. Ustedes serán expulsados de las sinagogas y llegarán el momento en que cualquiera que los mate pensará que rinde un servicio a Dios, y esto lo hará porque no conocen al Padre que me envió. En Hechos capítulo 11, el verso 19 dice: mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos. Esto pasó cuando Esteban fue apedreado. Vino una persecución terrible en donde los hermanos, los discípulos fueron expulsados de ahí. Efesios capítulo 3, el verso 13 dice: por lo tanto les pido que no se desanimen a causa de mis sufrimientos. Pablo estaba preso. Sufrimientos por ustedes. Al contrario, considérenlos un motivo de orgullo. Considérenlo un motivo de orgullo. Entonces, cuando nosotros estamos siendo perseguidos, estamos siendo odiados, menospreciados por la gente, por los parientes, por los amigos que se fueron, por los vecinos, etcétera, etcétera. Hermanos, dice, debemos tomarlo esto como un motivo de orgullo. Como un motivo de orgullo. ¿Por qué? Porque a Jesús también hicieron eso. A los discípulos también hicieron eso. A los hermanos en la fe, en la iglesia primitiva, hicieron eso. Atanasio, los padres de la iglesia, ¿verdad? Vimos cómo fueron también martirizados, muertos terriblemente, ¿verdad? Y como dice la palabra, el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Entonces, hermanos, ¿cuál es la victoria que nosotros tenemos dentro de todo esto? Porque a veces nos sentimos medio, wow, me siento solo, estoy en esta situación. Es que nosotros tenemos una victoria, que somos más que vencedores en Cristo. Entonces, a través de la muerte de Cristo, hermanos, el Señor Jesucristo anula la oposición del mundo. Su muerte venció al mundo. Entonces, aunque el mundo insista constantemente, mientras que nosotros estemos aquí, porque nosotros no somos del mundo, estamos de paso, persista en atacarnos, ¿verdad? En perseguirnos, esos ataques, hermanos, no nos pueden hacer daño. No nos pueden tocar, hermano, nada. No nos pueden quitar el gozo que nosotros tenemos, la paz que nosotros tenemos, ni la recompensa que recibiremos en el más allá. Entonces, hermanos, la victoria de Cristo derrotó por completo, desarmó por completo a Satanás, su obra, a sus hijos, a las obras del mundo, ha destruido por completo. Entonces, este mundo rebelde, este mundo malvado ha sido derrotado
en la cruz. Y esa es nuestra esperanza. Porque al final de cuentas, hermanos, miramos Apocalipsis, Satanás, los cobardes, los adúlteros, todos son arrojados en el lago de fuego, ¿verdad? Y los hijos reciben corona, reciben gloria, reciben amor. El que su pariente lo ha abandonado, dice la palabra, recibirá 100 más en el reino de los cielos. Aquel que no tenga, va a tener, hermanos. Eso es una promesa maravillosa. Vamos a Romanos capítulo 8, el verso 35. Romanos 8, 35. Vamos a leer eso hasta el 39. Dice: ¿qué podrá separarnos, hermanos, del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito: por causa de ti siempre nos llevan a la muerte. Somos contados como ovejas del matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo que venga, hermano, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, nadie puede quitarte nada. Una vez que Cristo ha derramado su amor en ti, y eso estuve hablando la vez pasada con un hermano y con mi esposa también referente a eso, es que una vez que Cristo ha derramado en ti, vos estás completo en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Nadie te puede quitar nada. Es más, nadie te puede agregar nada. Estamos completos. Entonces a veces pensamos, decimos que algo nos va, que nos falta, o alguien se enoja con nosotros, o alguien nos desprecia, se va y decimos no va a faltar. No, hermano, nosotros tenemos a Cristo en nuestros corazones. Estamos completos. No importa que seamos desechados, no importa que no reciban nuestro mensaje, no importa que nadie nos vea, no importa que le hablemos de Cristo y nos escupan, no importa, hermano. Nadie nos puede a nosotros quitar absolutamente nada, y nadie tampoco a nosotros nos puede agregar absolutamente nada, porque estamos completos. Hermanos, yo quiero que tú te sientas amado por el Señor. Y ese amor tan maravilloso que el Señor ha expresado en esa cruz a nosotros indignamente, porque nosotros somos indignos, no tenemos mérito en absoluto, y ese amor no se basa no es conforme a nuestras obras, es conforme a su amor ilimitado que se ha derramado en nosotros. Por tanto, hermanos, sepamos que si pasamos momentos difíciles, no importa si pasamos cárceles, no importa si estamos a metros de ser decapitados, no importa, hermanos. Sepan, dice la palabra, que ni un pelo os tocará más, porque hasta ahí llegarán, hasta ahí nada más, hermanos. Lo que recibiremos, dice su palabra, está reservado en los cielos. Y no solamente eso, sino que lo que ya tenemos hoy en día, su Espíritu Santo, Jesucristo intercediendo por nosotros, es un paso maravilloso a la cual nosotros estamos ya cerquita de nuestra glorificación, y es una victoria que el Señor nos ha dado. Amén. Bueno, ahí culminamos nuestro capítulo 16 del libro de Juan. En la próxima semana vamos a estar entrando ya en el capítulo 17. Bueno, tenemos media hora. Tenemos media hora. Mira, yo pensé que ya se nos fue la hora. Entonces vamos a avanzar. ¿Qué les parece? Los que están ahí, vamos a avanzar el capítulo, Juan capítulo 17 entonces. Vamos a avanzar al capítulo 17. Es uno de los mejores capítulos realmente de la Biblia, y vamos a estudiarla perfectamente. Así que vamos a Juan capítulo 17, el verso 1. Entramos ya avanzando, ya dice: Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo: Padre,
la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo sea glorificado. Dice la palabra que la hora ha llegado. ¿La hora de qué? Jesucristo estaba ahí, de repente dice, Padre, la hora ha llegado. Ha llegado, hermanos, el tiempo determinado. Antes de la fundación del mundo se estaba cumpliendo en ese momento de su muerte. Estaba cerquita ya de la muerte. Y vamos a Juan capítulo 12, el verso 23. Dice, Jesús le dijo, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, de tomar de vuelta lo que Él se había despojado. Porque hoy muchos cristianos piensan que Cristo nació en un pesebre y que ahí empezó su origen. No, Cristo ya estaba antes de la fundación del mundo. Él vivía en gloria, con canto de los ángeles. Es más, antes de la creación de los ángeles, Él era eterno, ¿verdad? Él, en la pasada eternidad, Él nunca nació, Él nunca va a morir. Jesucristo es Dios. Por tanto, el Hijo de Dios vino, ¿verdad? Se encarnó, vivió una vida santa y luego padeció en la cruz. Resucita, estuvo con los apóstoles y luego va al cielo de vuelta a recibir un nombre mayor, un nombre sobre todo nombre, una glorificación maravillosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iba a recibir la adoración de todos nosotros, de toda la humanidad que ha sido salvada por Él. Maravilloso, maravilloso. Entonces ahí dice la palabra glorifica a tu Hijo. Entonces el mismo acontecimiento que glorificaría al Hijo era, ¿qué cosa? Su muerte. Su muerte. Increíble. Nosotros vemos la muerte como una pérdida a veces, ¿verdad? Pero sin embargo en el cristianismo la muerte es gloriosa. La muerte era el pasaje para Cristo, para su glorificación. Entonces, por medio de esa muerte que Cristo recibió, Él recibió una exaltación maravillosa, recibió la adoración maravillosa y el amor de quienes, de nosotros, no solamente de nosotros, sino que hoy en día miles de cristianos que se encuentran ya en su presencia, lo están adorando, lo están alabando. Es más, si vemos Apocalipsis, nosotros estaremos ahí unánimes adorándole a Cristo por lo que Él hizo en la cruz. Esto es tremendo, esto es tremendo. Entonces, hermanos, estaremos ahí entre millones, hermanos, millones y millones de cristianos adorándole a Cristo porque Él ha llevado todos nuestros pecados y por medio de su mérito nosotros estaremos ahí disfrutando del cielo, disfrutando de su gloria, disfrutando de su presencia. Entonces, Él, hermanos, aceptó el pedido del Padre, el mandamiento del Padre. Él fue obediente porque el Padre mandó a su Hijo. Él mandó a su Hijo. Entonces Él obedeció y siguió ese camino, ¿verdad? De muerte, ¿verdad? Encontrándose con la muerte. ¿Para qué? Para la glorificación. Entonces ahí Él sabía que iba a ser glorificado justamente por el Padre. Entonces la meta principal, entendamos eso, es que el Padre sea glorificado en el Hijo por su plan de redención. El plan de redención que es del Padre, Él envía a su Hijo. Entonces nosotros le alabamos, le glorificamos a Cristo por lo que Él ha hecho, pero también glorificamos al Padre. Lo glorificamos, ¿por qué? Porque el plan de salvación fue eficaz en el Hijo, fue eficaz. Él recibió ese sacrificio. Entonces Jesucristo ha demostrado eso, de que cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él no buscaba su gloria, sino que Él estaba buscando la gloria del Padre. En eso se basa, en eso es el amor recíproco que hay en la Trinidad. Y ahora el Espíritu Santo está llevando ¿qué? La gloria al Hijo, ¿verdad? La gloria al Hijo. Asimismo, hermanos, nosotros entendemos
de que este trabajo sobrehumano, sobrenatural, que opera hoy en la iglesia y que está llevando también ¿a qué? A la redención. El objetivo principal de Dios en nosotros, aquí en la tierra, en ser justificado, es que nosotros le parezcamos a Cristo, que nosotros seamos semejantes a su Hijo y que Él sobresalga entre sus hermanos, que somos nosotros. Amén. Juan capítulo 13, el verso 31, dice, después de que Judas salió, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre es glorificado y Dios es glorificado en él. Dios es glorificado en él. El 32 también vamos a leer: si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo y lo glorificará sin tardanza. Maravilloso, maravilloso. Entonces, hermanos, en Mateo capítulo 6, el verso 9 al 3, nosotros ahí vemos la oración del Padre Nuestro. Entonces, si nosotros queremos entender un poquitito cuál era cuál es la redención o la oración de Cristo al Padre, muchos, por ejemplo, por error, estudian lo que es el Padre Nuestro. Pero el Padre Nuestro, por más que Cristo la recitó ahí en Mateo 6, 9 al 13, ¿verdad? No, eso no es una oración del Hijo al Padre. Ese es un modelo que se le dio a los apóstoles para que la oración se base en ese modelo para la comunicación con el Padre. O sea, nosotros con el Padre, no Cristo. Entonces, ahí en Lucas capítulo 2:4 dice, capítulo 11:2 también habla ahí, dice Jesús, dijo, cuando ustedes oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. O sea, cuando ustedes, esto no es una oración de Cristo al Padre, pero ahí cuando dice: Padre, glorifica a tu Hijo, ahí cuando nosotros vemos la oración que Jesús estaba haciendo, esa intimidad que tenía. Incluso cuando él decía: Padre, te alabo, porque tú has revelado, has escondido esto de los sabios, de los entendidos, y lo has mostrado a los niños, que somos nosotros, la iglesia. Has revelado. Ahí estábamos viendo cómo Cristo, en la eternidad pasada, ¿verdad?, y hoy, se comunica con el Padre. Entonces, hermano, la oración del Señor, porque muchos cristianos dicen, la oración del Señor lo llaman así al Padre Nuestro. Pero eso no es la oración del Señor. El Padre Nuestro es un modelo. Es un modelo que tampoco nosotros lo tenemos que repetir, porque se vuelve, como dice la palabra, van a repetición, y no lo hagamos como van a repetición. Es más, el Padre Nuestro es una oración perfecta, maravillosa, completa, pero que nosotros debemos usarlo como modelo para que nuestra oración esté estructurada, ¿verdad?, dirigida al Padre, como dice Padre Nuestro que está en los cielos, y dice también que se haga tu voluntad. O sea, orar conforme a la voluntad de Dios, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Esas son oraciones respondidas, hermano, oraciones respondidas. Entonces, ese ejemplo del Padre Nuestro que Jesús había dejado a su discípulo, ¿verdad?, como un patrón a seguir en sus propias oraciones. Entonces, las oraciones que registra aquí, que es la verdadera oración del Señor, exhibe ahí la comunión del Hijo con el Padre. Esto es algo, hermanos, muy atípico que se ve ahí en las Escrituras, porque Jesús no era de orar mucho con el Padre o comunicarse con el Padre frente a los apóstoles. Tengan bien en cuenta, en parte sí, los discípulos captaron oraciones ahí espontáneas que él hacía con el Padre y quedaron escritas en la Biblia, pero mayormente Jesús se apartaba a orar y los discípulos no escuchaban esa conversación. Entonces,
esas conversaciones eran íntimas entre el Padre y el Hijo. Entonces ahí vamos, hermanos, a mirar un poco en Mateo capítulo 14, el verso 23, vemos un ejemplo. Dice: luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Él oraba aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. Entonces Jesús acostumbraba a apartarse, no solamente de las multitudes, sino también de sus discípulos. Entonces él estaba solo orando al Padre. Lucas capítulo 5, el verso 16 dice: pero Jesús se retiraba a lugares apartados para orar. A lugares apartados. Entonces ahí vemos nosotros oraciones como la que hizo en Getsemaní, por ejemplo, que Juan escuchó esa oración, ¿verdad? Porque estaba ahí, dice, a un tiro de piedra, o sea, estaba cerca, y Juan pudo captar esa oración que vamos a estudiar más adelante. Él pudo oír y bueno, el Espíritu Santo le hizo recordar de vuelta esa oración, esos gemidos de Cristo, ¿verdad? Pero mayormente él se apartaba para orar al Padre. Entonces, hermanos, esta oración que nosotros vemos, que Cristo le dice: Señor, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, es precioso, porque vemos ahí la comunión, la interacción que tiene Jesucristo con el Padre. Entonces, en este capítulo lo que nosotros vamos a hacer, vamos a estudiar en este capítulo 17, es la transición, ¿verdad?, que marca la enseñanza final del ministerio que estamos viendo ahora, porque él estaba dando una pequeña enseñanza, ánimo a su discípulo antes de ir a la cruz, en una enseñanza del ministerio terrenal de Jesús, ¿verdad? Y el comienzo del ministerio de intercesión que vamos a estudiar ahora en el Valle de Getsemaní, que él hace ¿por quiénes? Por los creyentes. Por los creyentes. Porque la oración de Getsemaní, hermanos, es una oración que ora el Señor por los suyos que están ahí y por los que han de creer. Y es más, dice: yo no oro por el mundo. Entonces, hermanos, nosotros estamos incluidos en esa oración de Jesús. Hebreos capítulo 7, el verso 25 dice: por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. O sea, el ministerio de Cristo sigue siendo la intercesión por nosotros. El Espíritu Santo está intercediendo con gemido indecible, y también, ¿verdad?, Jesucristo ahora está orando al Padre por ti y por mí. Esto es maravilloso. Y díganme, ¿qué oración de Cristo nunca ha sido contestada? Todas han sido contestadas. Entonces, hermano, la oración constituye un resumen de todo el Evangelio de Juan. Ahí nosotros vamos a ver los temas principales. La obediencia de Jesús a su Padre, la obediencia, ¿verdad? Porque Cristo viene, se somete al Padre, y ahí vemos que la oración justamente hace eso. También la glorificación de su Padre a través de su muerte y exaltación. El Padre acepta el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Jesucristo resucita, y luego el Hijo es exaltado en los cielos. Vemos también la revelación de Dios en Cristo, en Jesucristo, y después la elección de los discípulos para que no fueran más del mundo sin salir del mundo. Ahí vemos que hay una elección justamente de los discípulos del Señor, de la iglesia, de no salir del mundo, porque era fácil quizás para nosotros aceptar a Cristo y desaparecer del mundo, pero no, nosotros estábamos en este mundo, ¿verdad? Y Jesús oraba también por eso, y él oraba también por la misión de la iglesia en el mundo. También parte de esa oración que Cristo hizo es
Él oró por la unidad del Padre, el Hijo, ¿verdad? Y nosotros. Y también, por último, Él oró, ¿verdad?, por el destino final de los creyentes en la presencia del Padre y del Hijo. Entonces, nosotros vamos a estudiar este capítulo de 17 en 3 partes, y es muy importante porque aquí está la oración de Jesús, justamente del 17, del 1 al 5, ¿verdad? Jesucristo primeramente ora por sí mismo. Él ora por sí mismo. Del 17, del 1 al 5, Él ora por sí mismo. 2, la oración de Jesús por los apóstoles. Eso vemos del 6 al 19. Primero Él ora por sí mismo. Del 6 al 19 empieza a orar por sus apóstoles. Y del versículo 20 al 26, Jesús empieza a orar por todos los creyentes del Nuevo Testamento, de Hechos para adelante, y también por la iglesia en general, que estamos todos incluidos ahí. Del versículo del 17, mejor dicho, ¿verdad?, del 20 al 26. Así está estructurado. Si quieren anotar, sería muy interesante para que podamos estudiar bien esta parte de la oración de Jesús en Getsemaní. Amén. Bueno, quedamos ahí en el capítulo 17. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias al Señor. Estamos avanzando rapidísimo, increíble. Me gozo realmente por lo que el Señor, yo sé que el Señor está orando por nosotros, pidiendo al Padre, y Él ha abierto esta puerta de predicación. Le doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, aquellos que nos visitan por primera vez. Les pido que le den me gusta, compartan, síganos en el canal, tenemos varios estudios más, y sigamos aprendiendo juntos, crecer juntos, ¿verdad? Acá nosotros no estamos ofreciendo una religión. La religión no salva al hombre. Estamos ofreciendo la vida. Estamos ofreciendo a Cristo, a Jesucristo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque tú has orado, Padre, por nosotros, por tus discípulos en ese momento. Has pedido, y hoy en día también pides, Señor, por la extensión de tu reino. Padre, tú has pedido que nosotros no seamos quitados de este mundo, sino que tú nos guardes de todo mal. Y yo te pido, Señor, que sigas protegiéndonos. Guarda a tu iglesia, Padre, de este mundo difícil, de este mundo complicado que nos aborrece, pero no importa, Señor. Tú, en ti, Señor, nuestro gozo está completo. Nadie puede arrebatarnos absolutamente nada, porque estamos completos en ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes a cumplir la misión de la iglesia. Y te pedimos que tu Espíritu Santo siga perfeccionándonos a cada uno de nosotros, Señor, hasta la glorificación eterna que nos espera. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.